¿Se pusieron a pensar en cómo una institución mantiene una red de inteligencia de alcance mundial sin poseer un solo soldado o arma? Lo que dice este documento rompe totalmente la narrativa sobre cómo entendemos el poder geopolítico. Bienvenidos a Strategic Labs, suscríbanse y den me gusta para más análisis estratégicos. Hoy vamos a analizar un material fascinante que literalmente redefine el concepto mismo del espionaje. Olvídense por un momento de los satélites, los ciberataques o las operaciones militares encubiertas. Estamos hablando de la Santa Sede, una entidad que perfeccionó el arte de recopilar información e influir a nivel global con métodos tan sutiles que las potencias modernas apenas logran comprender. Y esa es la gran pregunta que guía todo este análisis. A ver, cuando pensamos en inteligencia, nuestra mente viaja de inmediato a agencias enormes como la CIA o el MI6, ¿verdad? Agencias respaldadas por fuerzas armadas y presupuestos gigantescos. Pero, ¿qué pasa cuando sacamos por completo la fuerza militar de la ecuación? ¿Cómo puede un Estado sin capacidad coercitiva sobrevivir y, más aún, moldear el curso de la historia durante siglos? Bueno, la respuesta está en un paradigma completamente distinto. Para entenderlo, hagamos una comparación rápida. La inteligencia tradicional básicamente grita, se apoya en armas, en ganar una ventaja táctica rápida y al final del día en la coerción. Por el contrario, la inteligencia del Vaticano susurra. Sus herramientas son la sutileza, la diplomacia y una paciencia que literalmente se mide en siglos. Mientras los estados seculares buscan dominar por la fuerza, la Santa Sede teje redes de relaciones invisibles pero inmensamente efectivas. Entonces, tenemos que redefinir la palabra en sí. La inteligencia del Vaticano es un mecanismo de poder a largo plazo que rechaza el conflicto armado. Su fuerza no está en destruir a un enemigo, sino en usar su presencia, su diplomacia y su peso moral para moldear los eventos globales de forma silenciosa. O sea, no es un sistema diseñado para ganar la batalla de hoy, sino para alterar el rumbo geopolítico de las próximas décadas. Es una influencia suave, pero absolutamente implacable. Ok, profundicemos en esto y vayamos directo a los tres mecanismos disruptivos que sostienen todo este esquema. La arquitectura de inteligencia de la Santa Sede se basa en estos tres pilares. Una presencia ubicua pero discreta, una diplomacia que opera magistralmente en las sombras y, finalmente, la capacidad de usar esa influencia casi como un arma. Vamos a desglosarlos para ver cómo convierten simples datos en poder real. Empecemos con el pilar número 1, el poder de la presencia. Fíjense en este número, 0. Ese es el número exacto de bases militares que tiene el Vaticano. Y sin embargo, su presencia en el mundo haría palidecer a cualquier imperio. ¿Cómo lo logran? Usan una red gigantesca de parroquias, clérigos y misiones. El sacerdote de una pequeña aldea o de un barrio populoso funciona como los ojos y oídos del Vaticano. Esta presencia les da una lectura de la realidad en tiempo real y desde la base misma de la sociedad. Captan cosas que un satélite jamás podría ver. Miren cómo fluye la información en este esquema. Es un sistema descentralizado pero perfectamente coordinado. Todo arranca a nivel local con el sacerdote, que tiene la confianza total de la comunidad. Esa información sube al obispo, que filtra las tendencias regionales. Luego pasa al nuncio apostólico, que cruza esos datos con inteligencia política dura. Y finalmente, todo aterriza en la curia romana para el análisis global. Es inteligencia humana en estado puro, directo desde cualquier rincón del planeta hasta Roma. Y esto nos da un tipo de inteligencia muy particular, basada en la profundidad y no solo en abarcar territorio. Al estar tan inmersos en la vida de la gente, detectan tensiones sociales o cambios culturales muchísimo antes de que salgan en las noticias. Entienden el mundo a través de la escucha pastoral sin necesitar la vigilancia agresiva de las agencias tradicionales. Lo que nos lleva al pilar número 2, la diplomacia en las sombras. Aquí entra en juego una figura clave, el nuncio apostólico. Estos embajadores son una rareza en las relaciones internacionales porque operan esencialmente como agentes de inteligencia de altísimo nivel. Su arsenal no son micrófonos ocultos, es la autoridad moral. Eso les permite cruzar barreras políticas, generar una confianza absoluta y acceder a información que a cualquier otro diplomático se le negaría de inmediato. Básicamente, borran la línea entre dar un consejo religioso y hacer asesoramiento estratégico. Ahora, hay un concepto muy disruptivo aquí. Siempre asociamos el secretismo del Vaticano con teorías de conspiración, ¿no? Pero el análisis deja clarísimo que este nivel de secreto tiene una función estrictamente ética y operativa: proteger a sus fuentes y mantener su neutralidad. No esconden cosas para derrocar gobiernos, lo hacen para resguardar esa confianza que mantiene viva a su red. Es un escudo, no un arma de sabotaje.
Y finalmente, el pilar número 3, influencia por encima de la fuerza. Porque, seamos sinceros, tener la mejor información del mundo no sirve de nada si no podés actuar sobre ella. Y aquí es donde el Vaticano brilla, transformando datos puros en influencia geopolítica. ¿Cómo? Principalmente a través de la gravedad moral del Papa. Usan este poder blando para instalar temas en la agenda global, como los derechos humanos o los procesos de paz. Literalmente dirigen la conversación de naciones enteras sin disparar un solo tiro. Hay una frase en el documento que lo resume perfecto. La inteligencia del Vaticano, en esencia, es un ejercicio de sutileza y longevidad, enfocado en moldear resultados a través de décadas, en lugar de ganancias tácticas inmediatas. Esa es su verdadera arma secreta, el tiempo. A ellos no les importa el ciclo de noticias de 24 horas, ni las elecciones cada 4 años. Juegan a un plazo muchísimo más largo. Vean esta línea de tiempo para entender a qué me refiero. El día 1, un sacerdote nota cierto descontento en su barrio. 5 años después, Enuncio ya lo reportó como una tendencia regional. En 15 años, Roma ya adaptó su política exterior en base a eso. Y a los 30 años, vemos una intervención papal clave resolviendo un conflicto internacional. Lo que para cualquier gobierno es una crisis urgente, para el Vaticano es solo un paso más en un proceso estratégico larguísimo. Y aquí está la tesis central de este capítulo. El poder que nace de la autoridad espiritual simplemente no se puede destruir con un ejército. Vemos imperios caer, agencias de inteligencia colapsar cuando cambian los gobiernos. Pero la maquinaria del Vaticano sigue ahí, y sigue ahí precisamente porque su estructura no depende de la economía ni de las armas, sino de cimientos mucho más profundos. Entonces, les dejo esta pregunta para reflexionar. En un mundo obsesionado con los ciberataques y el gasto militar, ¿quién tiene realmente el poder a largo plazo? ¿Las armas que todos podemos ver? ¿O esa vigilancia silenciosa de la diplomacia que opera en las sombras? Esto es solo la punta del iceberg. Si quieren profundizar, busquen nuestro podcast completo en el canal. Nos vemos en el próximo análisis.